Buenos días, iglesia. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos permitido llegar a este lugar, habernos permitido cantar, Señor, habernos permitido exaltar tu nombre. Es un privilegio, aunque muchos lo vean como una carga, para nosotros es un privilegio poder levantar manos santas hacia ti, Señor. Es algo maravilloso poder expresar con nuestras bocas que en otra época fueron usadas para tantas cosas malas, poder decir que tú eres el Santo, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro Rey, que eres incomparable, que eres excelso, poderoso. Queremos honrarte, Señor, como lo cantamos hace unos minutos. Queremos darte toda la gloria y todo el honor porque solo tú lo mereces. Padre, en el nombre de Jesús nos sometemos a ti, nos sometemos a tu palabra porque tu palabra es la verdad, tu palabra nos santifica. Por eso Jesús oró: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad, Señor. Padre, no permitas que de este púlpito salga hoy palabra de hombre, porque aunque pueda sonar elocuente, aunque pueda sonar, Señor, correcto, aún espiritual para nuestros oídos, Señor, la palabra del hombre no tiene poder en absoluto, solo tu palabra lo tiene. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo llene mi vida, no por mí, no por mis méritos, ni por los méritos de nadie en este lugar, de ninguno de nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Espíritu Santo, permítenos ver a Cristo, permítenos ver la gloria del Cordero, permítenos ver la hermosura de Cristo en esta mañana. Permítenos ver a aquel que nos ha amado con amor eterno. Permítenos ver a aquel que es el mayor de nuestros hermanos, el esposo de la iglesia, el león de la tribu de Judá, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por permitir que tu Hijo padeciera por nosotros. ¿Qué Dios hay como tú, que crea un pueblo de aquellos que no eran pueblo, que hace corazones nuevos, Señor, y crea vidas nuevas? ¿Quién como tú, Señor? Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, aunque muchos de nuestros hermanos están fuera de la ciudad descansando, Señor, que allá en el lugar donde están los alcance tu palabra y tu presencia. Que lo que hoy se va a predicar, Señor, transforme nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu presencia en este lugar. Con la iglesia, Señor, nos unimos para decirte: tu presencia es la que nos hace diferentes. Tu presencia es la que transforma, tu presencia es la que cambia, tu presencia la necesitamos, la anhelamos, Señor. Padre que estás en el cielo, déjanos ver el resultado de la oración. Déjanos ver en esta mañana, Señor, el resultado de la oración. Porque hemos peleado la buena batalla en la intimidad, Señor, para el día de hoy poder proclamar tu palabra con libertad. En el nombre de Jesús, que aquellos que aún no te conozcan hoy, Señor, sean inscritos en el libro de la vida, trayendo convicción a sus corazones. Pero oro especialmente por aquellos que te conocemos, aquellos que están afligidos, aquellos, Señor, que están cargados, que están cansados, trabajados, que puedan venir a tus brazos amorosos y encontrar descanso. En el nombre de Jesús, haz que tu palabra penetre. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. Al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías.
Y hay mucha gente de vacaciones, qué bueno por ellos. Si usted no salió, ya le llegará su turno, hermano, así que no sea envidioso. Esta semana he estado hablando mucho con el Señor, pidiéndole dirección, pidiéndole guía. Y he visto muchas cosas y he visto respuesta de parte del Señor a muchas peticiones. Pero lo que voy a predicarles en la mañana de hoy es algo en lo que el Señor durante toda la semana capturó mi atención espiritual. Y creo que el Señor nos va a hablar en la mañana de hoy. No sé cuántos se van a identificar con lo que voy a predicar en la mañana de hoy. Cuántos tal vez ya lo han vivido, sé que muchos. Pero hermano, te aseguro que si no lo has vivido, si no lo estás viviendo, lo vas a vivir en algún momento de tu vida espiritual. Porque es algo común a todos los creyentes, a los genuinos creyentes. Pero más común es la respuesta que el Señor nos va a dar. Hay momentos en la vida cristiana en que nos sentimos o que llegamos a un punto en el que nos cuestionamos y pensamos si verdaderamente ha valido la pena tanto esfuerzo. Hay momentos en la vida del creyente, momentos que no quisiéramos que llegaran, pero que son momentos que indefectiblemente van a llegar, momentos en que sentimos que nuestro esfuerzo ha sido en vano. Sentimos que nuestro trabajo ha sido en vano. Sentimos en que hemos hecho tantas cosas, en que nos hemos esforzado de tantas maneras, en que hemos dado tal vez lo mejor que consideramos poder tener en todo sentido. Y cuando vemos los resultados frente a nosotros, nos llegamos a cuestionar si valió la pena. Llegamos a sentirnos tal vez que fue realmente en vano. La palabra en vano significa algo que se va a desvanecer, algo que no es nada realmente, algo que no tiene propósito, que no tiene sentido. Nos sentimos como tal vez lo describe el apóstol Pablo cuando no avanzamos con dirección espiritual, como dando puños al aire, es decir, hay esfuerzo, hay cansancio, pero al final no se golpeó nada, así que no hay ningún resultado. Tal vez has iniciado este año 2017 y miras el 2016 y te preguntas si valió la pena tanta oración, los que oraron, si el ayuno, si la vigilia. Dices, bueno, mira, me esforcé en estudiar la palabra, me esforcé en ponerla en práctica, me esforcé en menguar, me esforcé en perdonar, me esforcé en estar en paz con todos mis hermanos y con toda la gente a mi alrededor, pero termina el año tal vez y el periodo, lo que sea, y miramos y decimos, oh, Señor, creo que fue en vano, creo que no vuelvo a hacerlo, creo que no voy a intentarlo más. Y bueno, si ese ha sido en algún momento de tu vida tu condición, si tal vez es tu condición en la mañana de hoy, o si sientes que vas comenzando a ver los resultados y dices, como que no es lo que me prometieron, como que no es lo que realmente yo había esperado. Tal vez en tu relación con el Señor has recibido promesas, porque Dios nos da promesas, amén. Hay promesas preciosas en su palabra y aunque muchas veces la iglesia se equivoca en tomar para sí misma promesas que no son para ella, ese no es el tema de hoy, porque de algo estoy seguro, es que cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te da promesas para la vida eterna, pero también te da promesas en este mundo de los mortales, también te dice cosas que tú estás esperando ver acá y que pasa el tiempo, pasan muchas circunstancias y pareciera que estás más lejos de lo que estabas cuando comenzaste a creer, de lo que estabas cuando comenzaste a orar. Así que, amado, quiero decirte algo que puede sonarte extraño, pero si ese es tu caso, si esa es tu situación, si sientes el desánimo, si has llegado o por tu mente ha pasado la idea de que no ha valido la pena, quiero decirte que no estás solo espiritualmente, y no porque estemos aquí reunidos, sino porque grandes hombres de Dios, hombres usados por Dios, hombres esforzados en el Señor, hombres que hoy consideramos héroes de la fe, en algún momento varios de ellos tuvieron ese desierto espiritual, esa sensación
de que no vale la pena luchar más, esa sensación de no voy a volver a abrir mi corazón porque me han traicionado, no voy a volver a confiar en otra persona, no voy a sembrar tanto en otra gente, porque mira la manera en que responden, no voy a seguir ayunando, orando o leyendo por esta situación porque creo que es caso perdido. Amados, hay hombres en la palabra de Dios que se sintieron de esa manera. Podemos pensar en uno de los grandes profetas usados por el Señor, el profeta Elías, un hombre al que Dios utilizó grandemente para llamar a su pueblo Israel a volver a sus caminos, un hombre que ofreció un holocausto con unos elementos que realmente parecen de película, al pedir que el Señor consumiera un holocausto y él llena de agua alrededor que acaba una zanja y la llena de agua, el altar está lleno de agua, el sacrificio está lleno de agua, ora, inmediatamente Dios responde, envía fuego, consume el holocausto, lame el agua completamente, pero este hombre al otro día lo encontramos en un arroyo huyendo, diciendo, Señor, quítame la vida. Elías se encontró en un momento en tal desespero al ver que la respuesta del pueblo de Israel, al ver que la respuesta del rey Acab ante la magnitud del milagro que Dios había hecho, lejos de ser el volver a Dios, el convertirse a Dios, el confesar el pecado, el arrepentirse, lo que recibe es una nueva amenaza cuando Jezabel dice que los dioses me castiguen y aún me quiten la vida si mañana Elías amanece vivo. Y Elías, ese Elías que lo vimos unos instantes antes orando y tomando el liderazgo, quitándole la vida a los profetas de Baal, lo vemos ahora diciendo, Señor, mátame. Porque eso es lo que significa quítame la vida, mátame. Dios, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo, no soy mejor que mis antepasados. No soy mejor que mis padres. Mira, Señor, quieren acabar también conmigo. Y ese es Elías, amados hermanos, en un momento de su ministerio donde sintió que ya no valía la pena, donde miró lo que había hecho y se da cuenta para su interior a los ojos humanos que había sido en vano el esfuerzo, que mejor se hubiera quedado en la clandestinidad, porque cuando Elías realiza este milagro, el Señor a través de Elías estaba escondido y dice, me hubiera quedado escondido, salí y no ha pasado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Ana, una mujer de oración, en algún momento está tan desesperada orando que el sumo sacerdote piensa que ella está ebria. Están orando, clamando al Señor porque no la ha bendecido con un hijo, porque era algo también, y por eso les decía que tal vez puedan ser cosas también de promesas terrenales. Dios le había prometido un hijo a Ana, y en la época de Ana no tener un hijo era señal de que Dios la había maldecido, señal de que Dios le había aborrecido. Y esta mujer de oración está en la presencia de Dios, orando y clamando con tanto fervor, con tanto desespero, que parece una mujer fuera de sí, que parece una mujer borracha, porque tienes que entender que el sacerdote se acerca y le dice, no tienes temor de Dios que estás aquí borracha en su presencia. Para que alguien diga eso, no es porque está ahí quietica, calladita. Ana estaba desesperada en la presencia de Dios, pensando que todo su esfuerzo había sido en vano, y lo que encontraba por el otro lado era la burla de Penina, la otra esposa de su esposo, Elcaná, quien se burlaba de ella y le hacía mofa porque ella no había concebido. Hermanos, Ana en la palabra es una mujer de oración, una mujer que es ejemplo, y sin embargo llegó un punto en su vida en que pensó que todo su esfuerzo y que toda su paciencia y que todas sus oraciones y ayunos habían sido en vano. El profeta Jeremías en algún momento de desespero llegó a decir, Señor, me sedujiste y me dejé seducir, que románticamente muchos lo han puesto como algo tierno, pero lo que dijo Jeremías no tenía nada de romántico. La palabra seducir hace referencia a quitar la voluntad, doblegar la voluntad del otro con engaños. El arte de la seducción es el arte del engaño. Jeremías llegó en un momento al ver que hablaba y el pueblo se burlaba de sus profecías y lo encarcelaban cada vez que Jeremías decía lo que Dios le había dicho que iba a decir. Y a pesar de que Jeremías había sido llamado desde el vientre de su madre, porque la palabra lo describe así, desde el vientre de tu madre te aparté para ponerte como profeta a las naciones, Jeremías llega a decirle, Señor, me sedujiste y me dejé seducir. ¿Sabes qué, Señor? Me engañaste.
Me dejé engañar por ti y ahora profetizo, y cada vez que profetizo se burlan de mí. No pasa nada, Señor. He predicado en vano, he profetizado en vano. El pueblo sigue volcado a la idolatría, el pueblo sigue volcado al pecado y nada de lo que he dicho se ha cumplido, Señor. Estoy trabajando en vano. Es Jeremías, un gran hombre de Dios. Podemos irnos un poco hacia el Nuevo Testamento y encontrar al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia, la carta a los Gálatas, su primer viaje misionero, diciendo: porque tengo temor de haber trabajado en vano entre ustedes. Un viaje en el cual en esa región el apóstol Pablo fue apedreado al punto que lo consideraron muerto y lo dejaron tirado a las afueras de una ciudad, en Listra. Y luego Pablo, al escuchar que los judaizantes habían entrado en la iglesia y estaba en la distancia y en la imposibilidad de acercarse en ese momento, escribe diciendo lo que había también en su corazón al decir: me temo y tengo temor de haber trabajado en vano. Tengo temor de que ustedes, después de haber conocido el Espíritu, ahora quieran ser justificados a través de la carne al ganar la salvación por el ritual de la circuncisión, con lo cual tendrían que obligarse a cumplir toda la ley de Dios, lo cual es completamente imposible. Ahora lo leemos muy rápido, pero piensa en el apóstol Pablo redactando esa carta y puedes decir: bueno, Juan, pero luego no es palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios, pero Dios utilizaba también lo que estaba pasando en la vida de cada uno de sus siervos al momento de inspirar la palabra para que también quedara plasmado allí. El corazón de Pablo se encontraba destrozado. El corazón de Pablo se encontraba en ese momento afligido, angustiado. Solamente quien ha predicado y quien ha discipulado y ha visto a aquellos hermanos a los cuales les ha predicado y ha discipulado, abandonando el camino de salvación, entienden lo que Pablo estaba sintiendo allí. Pablo estuvo a punto de dar su propia vida, y cuando digo a punto no fue porque Pablo dijo: no, espérate, no, la vida no, sino porque lo dejaron ahí por la voluntad de Dios. Y luego pensar en que esos hermanos ahora estaban abandonando el evangelio para seguir linajes espirituales judíos. Amados, Pablo llegó al punto que llegó a decir: oh Señor, todo mi esfuerzo en Galacia fue en vano. ¿Cómo estos hermanos, después de todo mi esfuerzo, cómo estos hermanos, después de todo lo que he hecho con ellos, después de todo lo que me vieron padecer, después de los milagros que hiciste a través de Pablo y de Bernabé y yo en medio de ellos, se vuelven a confiar en la circuncisión? ¿Cómo es posible que después de que el Espíritu Santo les fue dado, cómo es posible que después de toda la enseñanza ahora estén echando para atrás y duden de lo que nosotros le transmitimos de parte tuya? Creo que lo que hice en ese viaje fue en vano. Pablo cargaba con las cicatrices que después dice: tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las señales de Cristo. Llegó a pensar tal vez que su trabajo había sido en vano. Ahora podemos decir: bueno, Juan, esos son los hombres, pero quiero hablar en la mañana de hoy, en Isaías capítulo 49, de aquel con el que debemos identificarnos más, y creo que nos va a mostrar algo precioso. Isaías capítulo 49, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengas me das un amén, por favor. Escúchenme, dice el versículo 1, escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. La primera parte de este versículo va dirigido a los gentiles. La palabra cuando dice escúchenme ustedes en tierras lejanas, en algunas versiones, algunos MSM, que son los mensajes manuscritos más antiguos, hablan de islas o costas. Escúchenme ustedes islas, escúchenme ustedes costas, que hace referencia a los que están fuera de Israel, los gentiles. Ustedes en tierras lejanas, nosotros en la mañana de hoy. Presten atención ustedes que están muy lejos, tanto geográfica como espiritualmente, porque los gentiles estábamos completamente apartados de Dios, estábamos separados, como dice el Señor en el Nuevo Testamento, no éramos pueblo y ahora somos nación santa. Amén. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Lo primero que tenemos que entender es que Isaías no está hablando de sí mismo, aunque pareciera estar haciéndolo. La razón para entender esto nos lo va a dar el texto más adelante, pero permíteme contarte un detalle rápido. Isaías fue llamado al ministerio cuando ya era un hombre maduro.
a diferencia de Jeremías, que fue seleccionado desde el vientre de su madre. Así que Isaías no podría estar diciendo esto acerca de sí mismo. Dice: el Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Y yo respondí: pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Préstame atención, porque quien está hablando aquí es Cristo. Es Cristo quien está diciendo: he gastado mis fuerzas en vano, me he esforzado en vano, he laborado en vano, he trabajado en vano. Y tú podrías decir: ¿cómo Cristo va a decir esto? Porque es que se te olvida muchas veces que Cristo es el absolutamente Dios, pero Cristo también es el absolutamente hombre. Esto es una palabra que Cristo está dando desde su humanidad. Por eso cuando tú lees Hebreos en el capítulo 4, no lo puedes leer como un cliché, no lo puedes leer como algo más. Para eso estuvimos estudiando por un largo periodo. Se está subiendo el volumen. La serie de Considera a Cristo el año pasado. Y en esa serie entendimos que Jesús es hombre. Y como hombre, Él pasó todas las pruebas que nosotros pasamos, todas las aflicciones, todas las dificultades, todas las tentaciones, más sin pecado. Ahora, teniendo claro eso, hermanos, concentrémonos en lo hermoso de lo que está diciendo aquí, porque sabes, no solamente Jeremías, Elías, Pablo, Ana y tantos otros hombres en la palabra del Señor sintieron en algún punto de sus vidas que estaban trabajando en vano, sino que nuestro amado Señor Jesucristo también llegó a un punto en su ministerio, también llegó a un punto en su vida terrenal en que sintió que estaba trabajando en vano. Ahora comencemos a ver lo que dice acá. Dice: Él me llamó, está hablando del Padre, hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Por eso es tan fácil identificar al Señor Jesucristo en Apocalipsis con una espada aguda que sale de su boca. Las palabras de Cristo eran una espada afilada. Las palabras de Cristo tenían el poder para penetrar el corazón de los hombres. Ese era el propósito. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Desde el mismo momento del nacimiento de Cristo fue perseguido. La primera persecución, lo estuvimos estudiando en diciembre, la de Herodes, que quería matarlo, pero el Señor lo guardó, lo sacó y lo envió para Egipto para evitar que fuera masacrado allá en Belén, toda esa región. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Cuando dice soy como una flecha afilada en su aljaba, significa es el Señor quien me envía. Es el Señor quien me dispara, es el Padre, es Dios Todopoderoso. Porque recuerda que cuando Cristo está en su ministerio terrenal, muchas veces se dirige a Dios o al Padre como Dios, identificándose como hombre. Y en Timoteo se nos habla, entre otros pasajes del Nuevo Testamento, de Cristo Jesús, el hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, el hombre. Aquí está hablando el hombre y dice, Jesucristo dice lo siguiente: Él me dijo. ¿Quién le dijo? Dios. Dios le dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. La identificación de Cristo como Israel no debería ser problema para ti en ese momento, porque realmente solo Cristo cumplió el verdadero propósito que tenía Israel desde el principio. Así que es fácil verlo allí. Tú eres mi siervo y me traerás gloria. ¿Cuál era la misión de Cristo? ¿Cuál era la misión que tenía el Señor Jesucristo para poder hablar de esta manera? Recuerda que Cristo fue enviado como señal del pacto de Dios con Israel, como el cumplimiento de la profecía del pacto que Dios había hecho con David de tener un descendiente en el trono. El Señor le dice: mira, tú eres mi siervo. Por eso de Cristo se habla como el siervo siempre, el siervo del Señor. Ahora, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Tú me vas a traer gloria al cumplir con la misión que te estoy encomendando. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo es: yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. Hay algo precioso en este verso 4, amados, y que esta semana me identificaba tanto cuando leía esto y volvía al texto, y aunque iba mucho más adelante en mi estudio, volví aquí a Isaías 49, porque Dios está diciendo: tú eres mi siervo y me traerás gloria. Tu ministerio va a traerme gloria. Sin embargo, la respuesta de Jesús es: pero mi labor parece tan inútil.
¿Cómo es que Cristo dice, mi labor parece tan inútil? Cuando vimos milagros, cuando vimos gente levantándose entre los muertos en el ministerio terrenal, cuando gente ciega de nacimiento vio, gente que no oía, oyó, gente que no hablaba, habló, gente paralítica caminó, saltó, gente leprosa fue limpia, cuando alimentó a multitudes, grandes cosas hizo como tal el Señor Jesucristo. Sin embargo, dice, mi labor parece tan inútil. Esa fue la situación. Quiero que entiendas que esto no está puesto allí simplemente para rellenar la escritura. Qué bien que el Señor el día jueves nos recordó que toda la palabra es inspirada por Dios. Esto fue inspirado por Dios. Es expirado como tal, exhalado por el Espíritu Santo de Dios para el profeta Isaías. Mi labor parece tan inútil. ¿Cuántas veces, amado hermano, has sentido que tu labor es inútil? Que lo que haces verdaderamente es inútil, que no tiene ningún propósito, que no tiene ningún sentido. Mi labor parece tan inútil. Y mira lo que dice, he gastado mis fuerzas en vano. La palabra he gastado mis fuerzas hace referencia, he gastado mi vida. He gastado lo que soy, me he desgastado a mí mismo, pero parece en vano, es en vano, no he logrado nada. Mira lo que dice, sin ningún propósito. Ahora, es importante que entiendas lo que le acababan de decir, porque le dice, el Dios Padre le dice, me traerás gloria, eres mi siervo, me vas a servir, vas a hacer cosas para mí, y a través de ese servicio, a través de ese ministerio, me vas a traer gloria. Sin embargo, la respuesta de Jesús es, he gastado mis fuerzas en vano, he ministrado en vano, he ministrado sin propósito. Ahora, no es el común de todo el ministerio de Cristo, pero ahorita lo vamos a ver en un momento en el que yo creo que Cristo dijo esto. Que el Espíritu Santo anticipa esto, que Cristo iba a decir. De hecho, Isaías es el profeta mesiánico. Gran parte del ministerio de Isaías fue anunciar las cosas que haría el Mesías. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. El ser humano está compuesto por el cuerpo y el espíritu. Cuando el cuerpo se enferma, estoy hablando de una enfermedad física, cual sea ella, pero el espíritu está fuerte, el ser humano puede continuar, y por eso a veces vemos hombres con limitaciones físicas grandes que logran cosas más grandes que aquellos que están bien. Yo me asombro, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Gente como estos atletas paraolímpicos, algunos escalan el Everest sin piernas, ¿no? Tal vez muchos de nosotros no llegaríamos a escalar ni el volcán del Totumo, pero esos hombres llegan al Everest sin piernas. El año pasado en las Olimpiadas hubo un atleta paraolímpico que su velocidad fue mayor a la del campeón en las Olimpiadas normales. ¿Cómo lo logran? Si su cuerpo está tan dañado, porque su espíritu está muy fuerte. Pero un hombre puede estar completamente sano físicamente, si su espíritu está abatido, ese hombre está derrotado. Ese hombre está acabado, esa mujer en ese momento está noqueado, está bloqueado. Es lo que estamos viendo acá, por eso el Señor dice, he gastado mis fuerzas en vano, sin ningún propósito. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que no tenemos ningún propósito. A mí me gusta mucho leer las biografías de los padres de la fe, las biografías de los misioneros. Y ayer estudiando este mensaje, veía la biografía de ese misionero Livingstone, que fue el que abrió las puertas para las misiones en África, abrió el evangelio en África, fue el primer hombre que se tiene registro que llegó con el evangelio a África. Y luego de 23 años de misiones en África, en su biografía está registrado que dijo, todo esto fue en vano, lo único que conseguí fue que llevaran esclavos para Inglaterra. Porque detrás de Livingstone iban los comerciantes de esclavos. Donde quiera que él llegaba, comenzaba a enseñarle a los africanos el evangelio, comenzaba a predicarles. Inmediatamente llegaban los traficantes de esclavos a tomarlos en cadenas y llevárselos a Inglaterra. 23 años de ministerio en África. Y al final este hombre terminó diciendo, creo que no hice nada.
Creo que no hice absolutamente nada, me vine sin propósito, me gasté en vano, me hubiera quedado predicando allá en Inglaterra. Sin embargo, el ministerio de Livingston es reconocido el día de hoy como uno de los grandes dones que Dios ha dado a la iglesia, porque para nada fue en vano, fue un ministerio muy productivo, aunque él no lo llegó a ver de esa forma. 23 años. Amados, el momento en que te sientes sin propósito es un momento bastante peligroso. Es un momento en el que necesitamos buscar la ayuda del Señor, porque de otra manera podemos desviar nuestras vidas. Pero hoy el Señor lo que desea es que tú entiendas que Él comprende. Yo no sé si logro transmitirte lo tremendo de esta verdad, que cuando llega el punto en tu vida en que tú te sientes desanimado, en que tú sientes que todo ha sido en vano, que miras todas las cosas que has dejado, el dinero que has perdido, los amigos que ya no ves, la familia que ya no te quiere ver, toda esta situación, ¿para qué? Te esfuerzas y sientes que no hay propósito en tu vida. Sin embargo, mira lo que es importante también recordar. Dice Cristo aquí, no obstante, ese no obstante no está diciendo, no, mira, no. Cristo sigue viendo que se gastó en vano, que su labor parece inútil, pero dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Mi causa está en manos del Señor. Está diciendo algo tremendo. El que debe juzgar, el que tiene derecho a juzgar si tu vida ha sido en vano o no, no eres tú, hermano. Hay una cosa muy importante acá. Dejo mi causa en manos del Señor. Mi causa en manos del Señor no significa que Él se encargue de hacer que mi vida tenga propósito, sino que es Dios el que debe juzgar. Es Dios el que debe decidir si en verdad ha sido o no ha sido con propósito. Es Dios el que debe determinar si nuestra vida, cuando estemos en su presencia, fue o no en vano. Es importante entender esto porque muchas personas se juzgan a sí mismas, se desacreditan a sí mismas, se descartan a sí mismas y por sí solos toman la decisión de abandonar la carrera de la fe. Dejan el camino porque llegan a un punto en su vida en que dicen, no es para mí. Confiaré en que Dios me recompense. Verso 5. Y ahora habla el Señor. Mira el cambio para que entendamos que hay aquí un diálogo. Habló Cristo. Ahora está hablando el Señor y dice, y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Mira lo tremendo de eso, porque habla el Señor, pero quien sigue hablando también es ¿quién? Cristo, porque Cristo es Dios, Cristo es el Señor, pero está hablando también desde su humanidad y luego habla de su deidad y dice, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. ¿Por qué Cristo está diciendo, he trabajado en vano? ¿Por qué Cristo llega al punto de decir, sabes, parece que mi labor ha sido inútil? Porque la principal razón dice, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. Una misión tenía Cristo y lo dijo claramente en el Evangelio. No fui enviado a los gentiles, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él tenía una misión clara y era hacer que Israel volviera a Dios, era hacer que Israel saliera de la idolatría, era hacer que Israel saliera de la decadencia moral que tenía en ese momento. De hecho, el historiador Flavio Josefo, escribiendo acerca de los judíos, él siendo también judío de nacimiento, dice, si Roma en el año 70 no hubiera acabado con Jerusalén, hubiese caído fuego del cielo por la decadencia moral, la violencia, la injusticia que reinaba en Jerusalén en toda esa primera década, todo ese primer siglo, perdón. Ese fue el Israel que Cristo encontró y su misión, su tarea como siervo de parte de Dios era ¿cuál? Traer a las 12 tribus dispersas de vuelta al camino de salvación, traer al pueblo de Dios, a este Jacob, a este Israel, de vuelta a Dios. Sin embargo, al final del ministerio, encontramos que aquellos a quienes Dios le había encomendado a Cristo traer de regreso, gritaban, crucifícale. Hay algo que pueda parecer más inútil. Toda su vida se le pidió que trajera a Israel de regreso.
Y ese mismo Israel, no los gentiles, ese mismo Israel estaba gritando el día anterior, perdón, la mañana anterior, porque fue el mismo día, crucifícale. Y pidiendo a cambio de Cristo a un asesino, Barrabás. He gastado mi vida en vano. Como hombre, Jesús podía ver esa multitud. Ahora quiero que pienses un momento. Allí en la plataforma estaba Pilatos y tenía a Cristo a un lado y a Barrabás a otro. Esa multitud, los sacerdotes, la muchedumbre de Jerusalén volcada, a quienes él debía traer de regreso al Padre, gritando, crucifícale. ¿Cómo estaba el corazón de Cristo en ese momento? Todo esto ha sido en vano. Tanto compartir con ellos. Y podría decir, bueno, pero le quedaban los apóstoles. ¿Sabes dónde estaban los apóstoles? Uno se estaba suicidando, uno estaba cerca y los otros 10 pagando, como dicen aquí popularmente, escondederos de a peso. Solo unas cuantas mujeres estaban allí gritando, Jesús, Jesús. He gastado mis fuerzas en vano. Acompáñame rápidamente, deja una marca allí, vamos rápido a Mateo. Yo creo que podemos ver ese momento. Mateo capítulo 23. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Lo tenemos. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén. Está hablando Cristo. Y quiero que entiendas que en ese momento Cristo va camino de su último viaje a Jerusalén. Va llegando a la ciudad y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor, lo cual se va a ver en el regreso de Cristo únicamente. Algunos pegan mal esto y dicen que eso se cumplió en la entrada triunfal. No, porque después lo crucificaron a la semana siguiente. Oh Jerusalén, Jerusalén. Quiero que entiendas que Jerusalén era la capital espiritual de Israel. Cuando el Señor está hablando de Jerusalén, no está diciendo que únicamente los que vivían en Jerusalén estaban aquí, sino que al nombrar a Jerusalén está involucrando a todo Israel. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Y el corazón de Cristo, dice en el otro pasaje paralelo, que el Señor estaba llorando sobre Jerusalén. Había un gemir en el corazón del Señor, que es el pasaje paralelo a este que se encuentra en Lucas en el capítulo 13. El Señor lloraba al mirar a Jerusalén, lloraba al verla y seguramente como hombre estaba sintiendo todo ha sido inútil. Quise reunirte. ¿Cuántas veces? Mira lo que dice acá. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina pone a sus polluelos debajo de sus alas? ¿A qué se refiere todas estas cuantas veces? No solamente está aplicando lógicamente a todo el Antiguo Testamento. Vamos a concentrarnos en el ministerio de Cristo diciendo cada milagro que hice, lo hice para que te dieras cuenta que soy el Mesías. Cada milagro, cada palabra, cada cosa que hice, cada visita, cada recorrido, porque Cristo recorrió varias veces toda la región de Judea y Galilea, con un solo propósito, juntarte bajo las alas del Padre. Pero ahora la suerte está echada, vas a quedar desolada. La desolación, amado hermano, no solamente se refería al aplastamiento de Jerusalén por parte del Imperio Romano. La desolación más grande que puede tener cualquier pueblo es la desolación espiritual. Hoy está Dios contigo, vas a quedar desolada. Un desierto vacío. Ahora, eso es Jerusalén, pero quiero que pienses en Cristo como hombre.
Él entendía la misión, como hombre la entendía. El Señor me envió y me envió para una cosa, juntar al pueblo de Israel. Pero este pueblo no se ha juntado, es decir, tengo unos cuantos seguidores. Dicen que estoy endemoniado. Vine para mostrarles que soy el enviado de Dios. Y dicen que todo lo que hago, lo hago por el poder del diablo. Se burlan de mí. Incluso uno de los 12 que llevo atrás me va a entregar por 30 monedas de plata el precio de compra de un esclavo. ¿Entiendes, iglesia? Lo tremendo que tuvo que haber estado aconteciendo en el corazón del Señor. Mirar hacia atrás todos esos 3 años de ministerio, mirar el caminó por el agua, mirar la liberación de los endemoniados, la resurrección de la hija de Jairo, el flujo de la mujer, que bueno, todos los milagros del Señor para llegar a este punto y decir, quise reunirte bajo las alas, quise. ¿Sabes qué significa? No lo pude hacer. Bueno, ¿y no es Dios todopoderoso? Estamos hablando del hombre, Cristo Jesús, de un deseo. Y también que tienes que recordar algo, Dios no obliga a nadie a estar con Él. En el cielo no habrá nadie obligado. Quise reunirte bajo mis alas. Volvamos a Isaías 49. Verso 5. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. Eso es precisamente lo que está sucediendo. Por eso el Señor Jesucristo dice estas palabras tan tremendas que tal vez tú las hayas dicho, yo las he dicho. Muchas veces en el ministerio pastoral, aunque este es un ministerio bastante joven, desde el punto de vista pastoral, he dicho, Señor, ya no más. Yo siento que hacemos discipulados, hacemos consejerías, ayudamos, visitamos y al final siempre es la misma. He trabajado en vano. No veo resultados, Señor, no veo resultados. Dice, el Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo acá? El Señor honró de muchas maneras la vida de Cristo, aunque la vida de Cristo en el primer propósito no logró su cometido. A la vista normal, no logró su cometido inicialmente. Lo honró porque en la transfiguración y en el bautizo salió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Quiero que te grabes esa palabra en la mañana de hoy, iglesia, porque el Señor le habla a Cristo y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, pero ¿cómo tienes complacencia si no has logrado el propósito con el cual fue enviado a la tierra inicialmente? ¿Y qué tiene que ver eso contigo en la mañana de hoy? Amado hermano, la complacencia que Dios tiene con nosotros no tiene que ver con los resultados de lo que hacemos en la tierra, sino con los resultados de lo que Cristo hizo, y solo por el hecho de creer en Cristo, Dios tiene complacencia contigo. Somos aceptados en el Padre a través del amado. Quitarte la carga de tener que dar resultados a la luz de los hombres es quitarte una carga inmensa. Quitarte la carga de tener que ser evaluado de acuerdo a los estándares de los hombres es quitarte una carga inmensa. Y saber que Dios nos acepta única y exclusivamente por Cristo Jesús, amado, tiene que ayudarte a seguir adelante. Él me ha honrado, mi Dios me ha dado fuerzas, mi Dios es mi fuerza. Aún en el momento de dificultad, la palabra que sale de la boca de Cristo es ¿cuál? En Cristo, en Dios pondré ¿qué? Mi confianza. En Dios pondré mi esperanza. Él habrá de recompensarme. Él dice, versículo 6, y aquí cambia otra vez, el que habla es el Padre. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. El original dice, poca cosa es que traigas a Israel.
Poca cosa, no porque sea algo sin importancia, sino poca cosa en comparación con lo grande que Dios verdaderamente tiene preparado. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, habla del misterio que había sido oculto y que fue develado a la iglesia, que Dios tenía un plan mucho más grande, y ese plan era no solamente traer a Israel de regreso, sino formar la iglesia, un solo pueblo para Dios, con gente de toda lengua, raza y nación. Algo mucho más grande. Amado, lo que está diciendo el Señor aquí es, mira, Jesús, sí, el plan es traer a Israel. Israel es el pueblo elegido, pero hay algo mucho más grande que yo tengo preparado. Hay algo mucho más grande que tengo guardado. Amado hermano, mira lo que dice: el Señor me ha honrado, mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Qué es Israel comparado con todas las naciones? Amado, Cristo fue rechazado por Israel, pero el rechazo de Israel produjo la llegada del evangelio a todo el mundo gentil. El rechazo de Israel, traducido luego de la muerte de Cristo en la persecución a los cristianos en la ciudad de Jerusalén, que creó la primera dispersión de la iglesia cristiana, iniciada con el primer mártir, Esteban, hizo que el evangelio llegara a lugares a los que jamás los judíos se habían imaginado. El propósito del Señor siempre va a ser más grande. Aquí mismo en Isaías, más adelante, el Señor dice: mis planes son más altos, mis caminos más altos que los tuyos. No está hablando de que tú planeas ganarte 100,000 y Él te va a dar 1,000,000. No está hablando de eso. Está hablando de que aunque tú pienses que estás fracasando en tu labor, lo que Dios tiene preparado es mucho más grande. Para que quede confirmación de que está hablando del Señor Jesucristo, leo esto y vuelvo al 6. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, a Cristo, al que es el siervo de los gobernantes, porque fue humillado por Pilatos y fue humillado por Herodes. Nació como siervo y murió como siervo, pero está levantado como Rey de reyes y Señor de señores. Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Eso es Cristo. Ese es Cristo. Amén. Ahora tú puedes llegar a pensar en la mañana de hoy: bueno, mira, yo creo que este pasaje aplica más bien, si lo miramos como Cristo, para los ministros, ¿no? Los que tienen algún llamado para hacer alguna obra en el Señor. Y aunque el ejemplo que puse de mi propia vida tiene que ver con mi labor como ministro, precisamente quiero decirte, no hay nada más lejos de la realidad, porque este pasaje es un consuelo para todos los santos de Dios, porque tú tienes una misión. Se te ha encomendado a ti una labor, a ti y a todos los creyentes. Se nos ha encomendado una tarea, la tarea principal que tenemos, lógicamente, darle gloria al Señor. Pero humanamente hablando, tenemos una meta, tenemos una tarea, tenemos una labor, y esa labor está descrita en el Nuevo Testamento, en Efesios también. Tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Esa es la tarea de la iglesia. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha sacado, el Señor nos ha dado un nuevo nombre con un propósito, y es que nos hagamos semejantes a Cristo Jesús. Ahora quiero hacerte la pregunta: ¿cuánto realmente te pareces a Cristo Jesús el día de hoy? ¿Ha habido algún momento en tu vida, amado santo, en que te esfuerzas y dices: ¿sabes qué? Hoy voy a parecerme más a Cristo, pero termina el día y lo que te das cuenta es que estás más lejos de lo que pensabas en tu parecido a Cristo Jesús? Cuando tú piensas en parecerte a Cristo y eres casado, entonces quieres tratar a tu cónyuge como Cristo lo trataría. Te esfuerzas, si eres el caso del varón, en hablarle delicadamente a tu esposa, en hablarle suavemente a tu esposa, en cuidarla, las respuestas, y puedes hacer un esfuerzo grande. Pero si le preguntas a tu esposa: ¿me parezco a Cristo?, ¿qué respondería ella?
Puede ser al contrario. Bueno, voy a someterme a la autoridad de mi esposo. Voy a respetarlo, como dice la carta a Pedro, como Sara que le decía, mi Señor. ¿Cuántas mujeres han intentado hacer eso y al final de la semana, si le pregunto, ¿me parezco a Cristo? Más como a Pedro. Ahora, ¿significa que no nos vamos a esforzar por parecernos a Cristo? No, amados hermanos. Pero hay muchas personas que en este camino de Cristo, especialmente los creyentes jóvenes, creyente joven no es por edad, sino por el tiempo en Cristo, que cuando llegan las aflicciones y cuando comienza a ver que realmente llega un punto en que no se siente avance, porque en el momento de la conversión, en el momento en que el Espíritu Santo cambia nuestros corazones, en el momento en que el Espíritu Santo nos convence de pecado, comienzan a haber muchos cambios muy evidentes, muy evidentes. Si eras un borracho, ya no tomas, ya no vas a la discoteca, ya no haces una cantidad de cosas. Y son cambios que son muy evidentes a los ojos de todos los que están a nuestro alrededor. Pero llega un punto en que los cambios son cada vez menos perceptibles. Y tú mismo puedes comenzar a cuestionarte si verdaderamente estás avanzando en el caminar cristiano. Si verdaderamente estás avanzando en la conformación a la estatura del varón perfecto. En si verdaderamente estás avanzando en tu relación con el Señor. Y entonces es allí donde aparecen esas partes de tu vida, esos pecados de tu vida, esas cosas difíciles en nuestra vida que oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y sin embargo volvemos con el mismo pensamiento y volvemos a tener el mismo sentimiento y volvemos a reaccionar de la misma manera y llegamos muchas veces a pensar, Señor, todo esto es en vano. Puedo cambiar. Dejar lo otro fue fácil. Yo tomaba mucho, pero te voy a decir, lo más fácil fue dejar el licor. Eso fue muy fácil. Extremadamente sencillo. Pero hay cosas que todavía en mi naturaleza están. Llamado la carne, no puede cambiar la carne. Y en la palabra es muy clara cuando dice que seremos liberados de esta carne cuando Cristo vuelva. No antes, no después. No será en este momento. Ahora, para la mente que no ama a Cristo, eso puede sonar como un mensaje que le da licencia al pecado. ¿Nos están invitando a seguir pecando? No. No. No, hermano, no te confundas. Nunca el Espíritu Santo te va a llamar a pecar. Amén. Pero lo que el Señor quiere hacer en esta mañana, iglesia, es consolarte, es alentarte, es decirnos, no estás trabajando en vano. No estás trabajando en vano. Y la esposa que se somete a su marido, el esposo que ama a su esposa, los hijos que obedecen a sus padres, los padres que obedecen a sus hijos, aquellas personas a las que les predicas y se burlan de ti, aquel compañero de trabajo que te sigue señalando porque no quieren saber nada de nosotros, pero están pendientes de todo lo que hacemos para juzgarnos, para atacarnos, para señalarnos. A veces pensamos que el trabajo verdaderamente, nuestro esfuerzo ha sido completamente en vano. Algunos toman la decisión de dejar el cristianismo, de salir de la iglesia, porque dicen, he escuchado a algunos diciendo, esto del cristianismo no fue hecho para mí. Yo no nací para ser cristiano, esto es muy, pero muy difícil. Amados, siempre habrán áreas en nuestra vida en las que será más difícil someternos. Siempre habrá áreas en nuestra vida en las que la carne va a luchar por levantarse. Siempre habrá momentos en que miraremos a Jerusalén y lloraremos diciendo, ¿cuántas veces he luchado con este hábito? ¿Cuántas veces le he pedido al Señor, Señor, yo no quiero volver a pensar de esa manera? ¿Cuántas veces he orado y dicho, Señor, no quiero volver a mirar de esa manera? ¿Cuántas veces he dicho, Señor, no quiero caminar de esta forma? Y oro en la mañana 1 hora y media y me arrodillo, me en las rodillas y salgo y lo hago nuevamente. Oh, Señor, y me duele hacerlo, pero voy, digo, Señor, como que no va a poder cambiar. No cambia, algo que pasa allí. Y comenzamos a creer la mentira de que entonces no somos tan cristianos como los otros. He escuchado hermanos que han dicho, Juan, yo quisiera ser como tú. No, hermano, no me imites a mí, busca a Cristo. No tienes idea de las luchas que yo tengo.
Yo soy tentado igual que cualquier otro. Y tengo que golpear mi carne igual que cualquier otro. Si hablan mal de mí, si me gritan, me ofende igual que te ofendería a ti. Y me toca orar para decir, Señor, no quiero pensar de esa manera. Hay que pensar a la manera bíblica. Pero yo quisiera que no tuviera que golpear la carne, sino que realmente me levantara y mi vida siempre fuera un reflejo de Cristo Jesús. Y en muchas áreas lo es, pero no en todas. Por eso siempre he puesto el ejemplo que me encanta del pastor Watcher, de que si aquí proyectaran los pensamientos de cualquiera de nosotros, si hubiese una máquina que pudiese proyectar los pensamientos de nosotros, las imágenes de una semana, no volveríamos a dar la cara por acá. Pero ¿por qué simplemente en el ayuno y la oración no desaparece? Hermano, hay una cosa que te puede sonar extraña, pero las luchas que tienes en la carne son una manera en que el Espíritu Santo usa para mantenerte de rodillas. El problema es que algunos lo que han hecho es ceder a los deseos de la carne. La palabra no dice no seas tentado, la palabra dice no caigas en la tentación. Cada lucha que yo tengo en la carne produce algo en mí, búsqueda espiritual. Búsqueda espiritual, búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, quien es el único que puede evitar que yo caiga. Algunos intentan refrenarlo con la carne. Muchas veces he puesto el ejemplo que en un centro comercial, a los hombres sobre todo, que los hombres tendemos a ser más mirones. Y en una ciudad como Barranquilla, que muchas van a la tienda y deberían volver al almacén, que les devuelvan la plata, les robaron tela. Mirar al piso ayuda. Mirar al techo ayuda. Eso es en la carne. Pero solo los que luchan con eso me pueden entender, es decir, el dolor que hay de tener que mirar al piso, porque simplemente no puedo seguir mirando al frente. ¿Por qué otra vez? Golpear la carne, sí. Pero eso me mantiene de rodillas. Y quiero decirte algo, si te mantiene de rodillas, te mantienes cerca de la presencia del Señor. Cristo se lamentó y lloró por Jerusalén. Y al ver, préstame atención a lo que te voy a decir, al ver lo inútil en los ojos humanos que había sido su ministerio, porque al final vemos al inicio de los hechos que quedaban más o menos 120 discípulos. Casi nada. Pero lo vemos en la noche del jueves en Getsemaní, de rodillas luchando, porque ¿sabes qué quería hacer su carne? No vale la pena ir a morir por ellos. Si no han creído, si no se han vuelto a Dios al verte levantando muertos, si no se han vuelto a Dios al verte caminando sobre el agua, si no se han vuelto a Dios al verte expulsando los demonios, si no se han vuelto a Dios al ver multiplicando la carne, ¿cómo crees que se van a volver a Dios cuando mueras? ¿Tú sabes qué hizo Cristo? Se puso de rodillas a pedirle al Padre que lo fortaleciera. Por eso aquí dice, el Señor es mi fuerza. En Lucas se relata que en Getsemaní el Señor envió un ángel para fortalecer a Cristo. Allí donde somos débiles, Él se hace fuerte. Allí donde somos débiles, Él se hace fuerte. Pero por eso tengo que insistirte tanto, amado, que lo que está diciendo el Señor no es dale rienda suelta al pecado. Es, hermano, humíllate. Ve y busca la presencia del Señor. Confiesa tu debilidad y permite que el Padre se glorifique en tu debilidad. Y permite que esa lucha que puedas tener el día de hoy te mantenga consciente de algo, que somos débiles. Que si no es por la gracia que se manifestó en la cruz del Calvario, estaríamos igual que la gente que hoy está amanecida. Que no es para sentirnos orgullosos, caminar por las calles y decir, mira ese borracho, recuerda que si no fuera por él, tú tal vez estarías en la misma situación. Porque qué fácil es ponernos en el lado de los juzgadores, ¿no? Amado hermano, el Señor entiende el momento en que nos sentimos desanimados. El Señor entiende el momento porque Cristo lo vivió.
Pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que avanzar hacia Getsemaní. Tenemos que avanzar hacia ese lugar donde la carne no quiere estar. Hacia ese momento donde la carne te va a decir, no seas tonto. Vas a confiar de nuevo. Vas a respetar a tu esposo de nuevo. Vas a hablarle otra vez con ternura. La vas a perdonar de nuevo. Vas a confiar otra vez. Vas a seguir avanzando. Mira todo lo que ha pasado. El sentido común llevaría a Cristo, ¿sabes a qué? A decir, perdón la palabra, va a sonar fuerte, pero yo creo que el sentido común llevaría a Cristo a decir, suerte con Jerusalén. Pero el Espíritu Santo lo llevó a guardar silencio, como dice aquí en Isaías, a soportar los escupitajos. Le jalaban la barba, le daban puños, se burlaban y lo clavaron en un madero. Ahora, como lo hemos estudiado, esa es la parte fácil. Voluntariamente Cristo tenía que beber la copa de la ira, tomarla de la mano del Padre y beberla por aquellos que no habían respondido a su llamado. El cristianismo es una locura. Es absurdo pensar que estas dificultades las podamos ver como bendiciones para nuestra vida. Es absurdo pensar que Dios permita que nos insulten para poder vivir el Evangelio. Estos días, lo comentaba hoy con los ministros, ha sido tiempo de eso, de vivir el Evangelio, orando por aquellos que están difamando mi nombre, bendiciéndolos y pidiéndole al Padre que tenga misericordia, porque yo merezco ser castigado igual. Cada problema, cada dificultad, en el área que sea, hermano, si estás enfermo, ¿sabes qué hace la enfermedad con nosotros? ¿Dónde nos pone? De rodillas. De rodillas, hermano. Cada dificultad financiera en la familia, ¿dónde te lleva? De rodillas. Son una bendición de parte de Dios. Lo que pasa es que nuestra mente no lo puede comprender. Pero todo lo que te acerque a Dios es una gran bendición. Ahora nos deja el Señor así, no entendemos en Cristo y nosotros hoy somos prueba de que el trabajo realizado por Cristo no fue en vano. No importa que no hayas visto nada, amado, no importa. Mira, yo te quiero decir algo, no voy a poder compartir todo eso, pero esta congregación es prueba de que ningún trabajo que se haga en Cristo es en vano. No por mí, sino por aquella mujer que lo he contado aquí un par de veces, Ofelia, que es prima de mi mamá. Ofelia ayudaba con la plancha en la casa. Yo odiaba a Ofelia profundamente. La llegada de Ofelia para mí era la llegada, se acabó la felicidad. Ofelia era cristiana evangélica. Y Ofelia llegaba a la casa, ella ponía sus alabanzas y yo se las quitaba. Y Ofelia comenzaba a cantar sus alabanzas y yo comenzaba a gritar. Yo creo que estaba endemoniado de pequeño yo. Sí, la verdad, sí. Pero Ofelia, después de hablar, ella murió ya. Y murió, cuando ella murió, yo odiaba a los cristianos. Profundamente. Pero hablando después con la tía Hortensia, que es la mamá de Ofelia, nos contaba cómo cada vez que ella llegaba a su casa, después de estar en nuestra casa, llegaba a ponerse de rodillas y a orar por nosotros. No llegaba a decir, Señor, consúmelo. No, llegaba a decir, ten misericordia de esa casa. Ten misericordia y sálvalos. Ofelia oró por muchos años y nunca vio nada. Pero en algún momento esa oración fue contestada y hoy estamos aquí. Ella no vio nada. Amado, es posible que tú no veas nada, pero lo que Dios tiene preparado en el cielo para nosotros es mucho más grande. Puede que no veas nada, pero tú sigue adelante. Puede que no veas nada, pero sigue predicando. Puede que no veas nada, pero sigue orando. Puede que no veas nada, pero sigue ayunando. Puede que no veas nada, pero sigue buscando el consejo del Señor, porque tal vez no lo veas nunca aquí. Tal vez el Señor te lleve antes, amado, pero cuando lleguemos al cielo vamos a ver grandes sorpresas. Una de las personas que yo quiero correr a abrazar en el cielo es Ofelia y contarle todo lo que ha pasado. ¿Tienes idea, Ofelia, cómo fueron respondidas tus oraciones?
Aunque tal vez en algún momento de su vida, cuando padeció, murió una enfermedad, tal vez haya pensado en mi casa y haya dicho, fue inútil. Y si le llegaban información de cuál era nuestra vida o mi vida, oh Dios, tanta oración por ese niño y mira, qué terrible, está perdido. No fue en vano. Porque yo estoy convencido en el Espíritu Santo que cuando mi esposa a mí me predicó la palabra, ese terreno estaba muy abonado en oración. La doblada de rodilla de Ofelia fue tenida en cuenta en el cielo, porque no hay manera de que Dios deje caer una de las oraciones de su pueblo santo. Y eso a ti y a mí en la mañana de hoy debería traernos mucho consuelo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, y con eso termino en la mañana de hoy. Porque no te vas a ir de aquí pensando, Juan me prometió que no va a quedar en vano. No viniste a escuchar a Juan. Primera Corintios capítulo 15. Recuerda que todo 1 Corintios capítulo 15 habla de ¿qué? Del Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Versículo 58, que es el último versículo de 1 Corintios 15. Mira cómo cierra la explicación del Evangelio el Señor acá. Por lo tanto, ese por lo tanto es toda la explicación del Evangelio, la resurrección de los muertos, la seguridad de la resurrección, todo lo que Pablo acaba de explicar, que te invito a que lo leas en la casa. 1 Corintios 15, verso 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amados, nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Esa es la esperanza que el Señor nos da. Los corintios reciben la explicación del Evangelio y reciben ánimo al decirles, amados, sigan trabajando con entusiasmo, sigan esforzándose, sigan orando, sigan ayunando, sigan haciendo lo bueno, sigan esforzándose en parecerse a Cristo Jesús, aunque la meta parezca difícil, porque verdaderamente es imposible que en la carne seamos conformados a la estatura del varón perfecto. Pero amados, sigue luchando por ese hijo rebelde, sigue luchando por aquellos familiares que no quieren escuchar, sigue luchando, hermano, por vivir en paz con todos, sigue luchando por agradar al Señor, porque nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Aunque a tu mente, a tu corazón muchas veces llegue el pensamiento y mire los resultados y digas, he trabajado en vano, he gastado mis fuerzas de manera inútil, el Señor en la mañana hoy nos recuerda que no es inútil, no es en vano. Nada de lo que hemos hecho en Cristo Jesús, ninguna oración, ninguna vez que te has levantado en la madrugada, ninguna noche que has pasado en vela pidiéndole a Dios ha sido en vano, hermano. Ninguna vez que has perdonado a tus enemigos ha sido en vano, hermano. Ninguna vez que has dado al necesitado ha sido en vano, hermano. Yo quiero que recuerdes en el nombre del Señor Jesucristo, en cada cosa que estás por vivir, que tu trabajo, nuestro trabajo, no es en vano, aunque no estemos viendo absolutamente nada, porque el Señor nuestro Dios es justo y no es deudor de nadie, amados hermanos. No hay trabajo inútil en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que dobla las rodillas y deja que Él te fortalezca, porque no hay manera en que te fortalezcas a ti mismo. Él enviará a su ángel y te consolará. Él enviará a su ángel y te dará nuevas fuerzas para seguir adelante. No hay trabajo en vano en Cristo Jesús. Aunque no veamos, aunque tal vez te toque en ese momento el trabajo del que siembra, como dice la palabra, sembraron con lágrimas y otros recogieron y cosecharon con alegría. Eso no es lo importante ahora. Llegará el momento en que todos estaremos en la presencia del Señor y el gozo será común a todos nosotros. Ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor ni sufrimiento, ni nada de lo que nos aqueja en este mundo. Pero mientras tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y recibamos la gracia y la misericordia que necesitamos, como dicen Hebreos. Amén.